Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Les saluda el profesor Luis David Mitmasulca y a continuación vamos a desarrollar el curso de lenguaje. Bueno, el tema que nos toca es semántica, estudio sincrónico y diacrónico. Muy bien, vamos a estudiar lo que es la semántica, ¿ya? La semántica tiene dos formas de estudio, que es sincrónico y diacrónico, ¿ya? ¿Qué es sincrónico? Es decir, en un momento de la historia, en un determinado momento de la historia. Diacrónico quiere decir en el proceso de la historia, es decir, en el tiempo, ¿ya? Muy bien, luego vamos a determinar cuáles son cada uno de estos conceptos. Muy bien. Primero, ¿qué es la semántica? Como bien ustedes ya saben, la semántica es una ciencia, ¿ya? Es una parte de la lingüística que tiene como tarea describir y explicar el significado o significados de los morfemas, palabras u oraciones de una lengua. Prácticamente, la semántica es una ciencia, parte de la lingüística, que se encarga de estudiar el significado, ¿ya? El significado de las cosas, de las palabras, de todo lo que nos rodea, la significación, ¿ya? Muy bien. Bueno, por ejemplo, acá te das un ejemplo de la semántica, ¿no? Quiero pan y quiero panes. O sea, la semántica te estudia esto. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? ¿No? O sea, ¿qué diferencia hay entre una palabra y la otra? Entre una expresión y otra, ¿no? Es muy distinto decir quiero amar, que es completamente distinto de quiero amarte. Pueden parecerse en la forma como se escriben, ¿ya? Pero tienen distintos significados. Quiero amar, ¿no? Es algo indefinido. Quiero amarte es algo definido. Es decir, tienen distintas características, distintas formas. Es distinto decir oveja blanca y oveja negra, ¿ya? Entonces, todas esas diferencias, esos rasgos, esas características, ¿no? Que diferencian, ¿no? O que se diferencian de una palabra y con la otra, se encarga de estudiar la semántica, ¿ya? Muy bien. Vamos a leer esta definición. Dice, sabemos que todo signo lingüístico tiene dos caras, ¿ya? Ustedes ya saben, el signo lingüístico, que fue inventado por Ferdinand de Saussure, fue desarrollado, tiene dos caras. ¿Cuáles son esas dos caras? El significante, que es la parte perceptible del signo, y el significado o imagen mental que sugiere el significante, ¿ya? Estas dos caras se dan sobre la base de un referente, ¿ya? O elemento real, ¿ya? Es decir, hay un objeto, por ejemplo, este objeto de acá. Este es un objeto, ¿ya? Entonces, acá hay un significado. ¿Qué sería el significado de este objeto? Ya, bueno, ponemos vegetal, fruta, toda la información que yo sé sobre este objeto. Pero este objeto tiene una forma, ¿cómo se escribe? Vamos a ponerle, imagina que sea manzana. Manzana. Ya, ustedes le escriben bien. Significante, significado. Toda la información que yo sé sobre este referente, sobre este concepto existente. Al que se refieren tanto el significado como el significado. Veamos el siguiente gráfico, ¿ya? Acá tenemos significado, ¿ya? El significante, que es la forma como se escribe, y la realidad. Acá, como lo que estaba explicando de la manzanita. Imagínate que esto sea la realidad, ¿ya? Vamos a poner otra realidad. Esta es la realidad. Esta es la realidad aludida, ¿ya? Este es el objeto, ¿ya? Muy bien. El significado es todo lo que yo sé sobre este objeto. ¿Qué cosas sé sobre este objeto? Ah, esta es una vivienda, sirve para vivir, tiene puerta, tiene ventanas, adentro hay personas, está construido de distintas formas, X, toda la información, todo eso es el significado, ¿ya? Pero ese concepto que yo tengo en mi mente, o sea, la persona, la personita, ¿ya? La persona,
es toda esa información que tiene presente, lo llama de una determinada manera. ¿Cómo es? Ah, eso se escribe así. Ese concepto que yo tengo, esa idea, lo escribo de esta manera, casa. Por eso te dice, ¿ya? Que hace una relación aludida, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender, ¿no? El significado. El significado es esto. Esto es la semántica. La semántica se encarga de estudiar esto. Toda esa información, todo ese concepto que se le da a las cosas, a los objetos, ¿ya? Muy bien, pasamos a la siguiente. Sema, ¿qué es la sema? Sema es la mínima unidad de significado. Dice acá, el sema es la mínima unidad del significado que representa una cualidad o característica de un objeto perteneciente al mundo referencial, real o imaginario. Y es definido por una relación funcional binaria, es decir, entre dos significados y dos palabras. Veamos algunos ejemplos. Vamos a ver. Polo, camisa, ¿ya? El sema es, entendámoslo, una característica, ¿ya? Es un rasgo distintivo que va a diferenciar, va a diferenciar con significados, ¿ya? Por ejemplo, el polo y la camisa se parecen, ¿ya? Cada uno de estos, ¿ya? Prenda para cubrir, parte superior del cuerpo, sin botones. Cada uno de estos son semas, son características, ¿ya? Semas. Esas mínimas unidades estudia la semántica, la mínima unidad de significado, que es el sema. Entonces, camisa, prenda para cubrir la parte superior del cuerpo. Ese es un rasgo, ¿no? Bueno, acá también hay un rasgo. La camisa tiene botones. ¿Cuál es el sema que distingue? Es sin botones en comparación con el polo. Entonces, cada rasgo es un sema. Entonces, ya entendemos el sema. ¿Qué cosa es el sema? El sema es la mínima unidad de significado. En otras palabras, es el objeto de estudio de la semántica. También. La semántica estudia el significado, ¿ya? Pero por ende está estudiando también al sema. Muy bien. Como les había dicho al inicio, existen dos clases o dos formas de estudiar la semántica. La semántica lo puedes estudiar de manera diacrónico o lo puedes estudiar sincrónico. Diacrónico quiere decir en dos momentos de la historia. Prácticamente es eh, un estudio de la lingüística del significado, pero de manera comparada. ¿Ya? Comparada. Es decir, imagínense que antes se escribía una palabra de determinada manera o el significado de una palabra era de determinada manera. Por ejemplo, villano. Villano. ¿Ya? Esto prácticamente en el siglo XV o en el siglo X, en la Edad Media. Pero en la actualidad el significado ha variado. Villano, que es una persona mala, cruel, ¿no? Puede ser una persona alejado de las normas legales, ¿no? El villano en la actualidad, siglo XXI. Entonces, eso es el diacrónico. Te estudia los significados en dos momentos de la historia, ¿ya? El sincrónico ya no te estudia en dos momentos de la historia, sino todos los significados en un momento de la historia. Es decir, a ver, villano, a ver, vamos a ver, villano. ¿Cuántos tipos de significados tiene la palabra villano? Pam, 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 pam. Varias acepciones. Entonces el sincrónico te estudia el momento. Hoy, ¿cómo es esa palabra? ¿Qué significados tiene? ¿Ya? Muy bien. Acá hay más ejemplos de diacronía. Sincronía se presentan los hechos del día de hoy, ¿no? Acá te dice los días de hoy. Diacronía, los hechos que destacan en los últimos 10 años, ¿ya? Esos son una referencia. Más ejemplos de sincronía. ¿Qué es sincronía? ¿Qué es? Dice, se interesa en la lengua en un momento de la historia. La diacronía es la manera de estudiar los fenómenos lingüísticos atendiendo sus aspectos históricos y evolutivos, es decir, cómo ha cambiado la palabra a través del tiempo. Muy bien, en lingüística se dice
de los estudios referentes a fenómenos de la lengua. Bueno, estos son agregados, ¿ya? Pero básicamente la sincronía y la diacronía, que son los conceptos que tienes que saber. Muy bien, más ejemplos sobre diacronía y sincronía. Por ejemplo, estudio sincrónico, descripción de una lengua en un determinado tiempo, ¿no? Diacrónico, estudiar su evolución a lo largo del tiempo. Muy bien, entonces eso creo que ya está claro, diacrónico y sincrónico, ¿ya? Ahora vamos a proceder a hacer los ejercicios, es decir, vamos a modelos de ejercicios que tienen ustedes en su separata, ¿ya? Muy bien, entonces te dice acá, precisa la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones, ¿ya? Primero, acá vas a colocar verdadero o falso, ¿ya? Esto es sencillo, vamos a desarrollar unos 2, 3 y luego ustedes ya lo van a ir desarrollando. A ver, la semiótica es el estudio de los signos en general. Eso lo habíamos estudiado, creo. Sí, verdadero. La semiótica se encarga de estudiar el significado. 2. ¿La semiótica es el estudio de los significados? No, falso. El estudio de los significados es la semántica. La semántica es el estudio de los significados, verdadero. ¿Ya? ¿La semántica es la parte de la lingüística? Sí, la semántica es parte de la lingüística. ¿Verdad? Entonces, de esa manera tienen que ir desarrollando. Si tuvieran algún concepto que no llegan a comprender en este ejercicio, me hacen saber y yo les aclaro. 2. Diferencia, dice, las siguientes afirmaciones, indicando si son de carácter sincrónico o diacrónico. ¿Ya? Ustedes van a decir si es diacronía o sincronía. Recuerden que diacronía es en dos momentos de la historia, o sea, van a comparar los significados. Y sincrónico no va a comparar, simplemente te va a dar una definición. Por ejemplo, uno dice, el significado de monstruo, ha pasado de criatura abominable a experiencia excelente. ¿Qué se está haciendo acá un estudio? Un estudio diacrónico, ¿ya? Porque te está mostrando dos etapas. Dos, dice, en nuestro tiempo, lagarto también se le dice al objeto de plástico que se coloca en las prendas para que no se las robe. Te está explicando un proceso de cambio de significados a través del tiempo, no. Entonces, es un análisis sincrónico. 3. Creo que en su separata está junto, ¿ya? Esto de acá lo colocan entre paréntesis porque en su separata está la 2, antes está dentro de la 2, entonces debería ser aparte, acá está separado ya. Ustedes lo hacen como si fuera el número 3, ¿ya? Antes radio era distancia en el centro, del centro al borde de la circunferencia. Ahora es fácil. Esto es, ¿qué cosa? Diacrónico. ¿Ya? Entonces, de esa manera ustedes van a ir desarrollando los demás ejercicios. ¿Ya? Si tuvieran también algún un inconveniente en cuanto a algún concepto, me hacen saber, yo les ayudo. Muy bien, el ejercicio número 3 dice, completa los enunciados. ¿Qué van a hacer acá? Acá lo que tienen que hacer es completar con las palabras que están acá en el cuadro con los siguientes significados. Vamos a resolver unos 3 y ya el resto ustedes lo hacen. Uno dice, la rama de la lingüística que estudia los significados se llama, rama de la lingüística que estudia los significados, ustedes ya creo que saben cuál es. Ya. Su tarea es y los significados de los morfemas, palabras, etc. Su tarea es y, ¿qué dice? Entonces, su tarea es describir, vamos a ir buscando la palabra adecuada, ¿ya? Su tarea es explicar y describir los significados, ¿sí? ¿Sería? Claro. Su tarea es describir, ¿ya? Y explicar los significados. Sería describir, ¿no? Describir y explicar los significados. 3. La imagen mental que sugiere el significante recibe el nombre de imagen mental que sugiere el significante. ¿Cuál es la imagen mental? ¿Eso qué cosa es? Recibe el nombre de inherente, sincrónico, aferentes, campo, referente, ¿ya? Entonces, de esa manera van desarrollando ustedes, ¿ya? La imagen mental que sugiere el significante recibe el nombre de, ya, eso lo dejo para que ustedes lo vayan desarrollando, ¿ya? Muy bien.
Pasamos a la siguiente. Acá, en el ejercicio 4, es un ejercicio prácticamente para responder preguntas, que eso es sencillo, ¿ya? Te dice, ¿qué estudia la semántica? ¿Qué es un sema? ¿Cuáles son las diferencias? Solo tienen ustedes un separata, eso está sencillo. En el número 5, te dice, completa el siguiente esquema, luego elabora otro esquema usando como ejemplo otras palabras. Es decir, primero desarrollas a esto, ¿ya? Por ejemplo, la parte horizontal, ¿ya? Te dice acá, año 150, año 3000. Esta línea de tiempo está haciendo un estudio que, estudio diacrónico o sincrónico, estudio diacrónico. Diacrónico, ¿ya? Y acá, dice, la parte horizontal te está hablando de los significados en un momento. O sea, en el 2003, a ver, perro puede ser especie de pinza que une cables, ¿no? Acá, ¿a qué se está refiriendo? Tiene un significado. ¿Cuál es el significado? Que es un instrumento, ¿no? Un instrumento. Acá, caliente, o sea, un perro caliente, ¿no? Tipo de embutido, ¿no? Es un alimento, una comida. Hacer el muerto, hacerse el muerto, que es engañar. Entonces, todos estos significados en un momento, que es sincrónico. Sincrónico, ¿ya? Entonces, acá tú estás poniendo el año 150, ¿no? Se llama perro es un animal, aunque también se sigue hablando perro como animal, pero también ha adquirido nuevos significados, ¿no? Y en el 2003 ha adquirido otros significados. También se le llama perro, obviamente, el animal, pero también tiene otros significados. Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes en su separata y ustedes van a colocar, por ejemplo, van a hacer otro ejercicio tomando en cuenta esta imagen. Ya no pueden poner, por ejemplo, perro, pueden poner villano, llano. Otra palabra que ustedes conozcan, o sea, de su uso personal, ¿no? Y acá van a poner los significados. Acá pueden, imagínate que sea villano, ¿ya? Villano. Entonces, acá pondrías siglo X, siglo XXI, ¿ya? Y acá pones los distintos conceptos, definiciones de villano. A ver, villano, persona mala. Villano, o sea, el villano en el siglo X significaba persona que vive en las villas, persona que vive en villas, ¿no? Que es un lugar, ¿no? Pero en el siglo XXI ya sería persona mala, persona que va al margen de la ley, ¿no? Entonces adquiere muchos significados y colocas esas mismas flechitas así tal como está y lo desarrollas. Simplemente un esquema y ahí ya terminarías. Bueno chicos, eso sería todo. Si tuvieran alguna duda me hacen llegar, ¿ya? Que tengan muy buenos días. Cuídense.